Bienvenidos, bienvenidas a Paraninfo, un espacio para construir conocimiento. Ya estamos en vivo a través del canal de la Universidad Nacional del Litoral, con una mañana fresca en la ciudad de Santa Fe. Estamos desde el ITUS, desde el edificio Ética en esta capital. Un estudio reciente de la Universidad Católica Argentina indica que los jóvenes, 1 de cada 4 jóvenes entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja. Con investigadores, docentes de la Universidad Nacional del Litoral vamos a estar analizando este universo de personas, a qué se dedican, qué tipo de actividades realizan, cuáles son sus intereses. Nos vamos a quedar hasta las 13, vemos el informe y nos aproximamos al tema. En Argentina, 1 de cada 4 jóvenes no estudia ni trabaja. Se trata de un estudio hecho por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA sobre la población de 18 a 24 años y el impacto de la pandemia. Los llamados Ni son una muestra de una generación que vive en un presente marcado por la pobreza y la desconfianza en el futuro. La doble exclusión, tanto del mundo educativo como del mercado laboral, es más elevada entre las mujeres que entre los varones. El drama de los que no tienen estudios, no tienen empleo y tampoco lo están buscando impacta en el futuro de la sociedad. ¿Qué nos muestra este fenómeno? Vamos a estar hablando de los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Hay cierto prejuicio en torno a esto, de acuerdo a personas que por allí creen que no hay interés en trabajar o estudiar, pero realmente es profundo, complejo este universo de personas que por allí tienen distintos motivos por el cual no trabajar o no estudiar. Vamos a recibir a los invitados. Ya está con nosotros Rubén Cañelas, coordinador de extensión y vinculación de la Escuela Industrial Superior, responsable de la Bolsa de Trabajo. Rubén, ¿cómo estamos? Bienvenido. Muy bien, bienvenido, Muchas gracias por estar. También Marcel Blesio, directora de articulación de niveles de la Universidad Nacional del Litoral. Marcel, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Y también Mauricio Moltó, es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias y Jurídicas y Sociales y también, postdoctorado con ICET del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral. ¿Cómo Bienvenido. va? Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando de ellos, de sus intereses. Marcel, ¿qué tipo de intereses tienen los jóvenes a la hora de tomar contacto con ellos, sobre todo en un sector como es por allí articulación, donde llegan los jóvenes tal vez desorientados o con cierta confusión, porque no saben muy bien, están comenzando una etapa nueva, es todo un cambio para ellos. ¿Qué tipo de intereses demuestran? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En realidad, esto, digamos, es una problemática que tiene como varias aristas en el análisis. Lo primero que deberíamos decir es que nosotros estamos ante un sistema educativo que está totalmente fragmentado. Esta fragmentación no arrancó ahora, es una fragmentación que ya lleva décadas y que año tras año lo que observamos es que se va profundizando. Esto significa que hay circuitos educativos a nivel de la educación secundaria fundamentalmente, pero también en la universitaria, y en estos circuitos educativos se atiendan a diferentes grupos sociales con intereses diferentes también. Entonces, los años 90 marcaron un quiebre muy fuerte, sobre todo en el sistema educativo, y hay se fortaleció mucho los circuitos de educación privada y los circuitos de educación estatal. En general, nosotros lo que observamos es que al finalizar ellos sus estudios secundarios, como nos ha pasado, y creo que es una constante, cuando uno finaliza una etapa como es la escuela secundaria, ese quinto o sexto año, depende de la modalidad de la escuela, es un año de definiciones, es un año donde, algunos ingresan al mercado laboral, otros se dedican a tareas más vinculadas a la formación de una familia, al mundo familiar, y en algunos casos eligen seguir estudiando una carrera superior o universitaria.
Ahí es donde la universidad tiene una, digamos, gran desafío que realizar, porque ahí cuando se abre ese abanico de posibilidades es donde tenemos que tener una política de información, de vinculación con esos jóvenes, para también comunicar esto de que hay un futuro después de la escuela secundaria y que también puede ser la educación, o sea que pueden elegir seguir estudiando. Esa es nuestra tarea, decirles que la universidad es una opción al finalizar sus estudios. Por supuesto que la opción de seguir estudiando no siempre está dentro de los colectivos de jóvenes con sus diversas características. Entonces hay algunos que ya cuando vamos a las escuelas secundarias y hacemos estos sondeos, les preguntamos, bueno, ¿y ustedes qué piensan hacer cuando finalizan? Y lo primero que dicen, bueno, yo me voy a trabajar o sigo trabajando en un negocio familiar, o algunos eligen la carrera docente, otros eligen incorporarse a lo mejor a las fuerzas policiales. Y depende de las escuelas también, hay un porcentaje mayor o menor que elige seguir carreras universitarias. Pero eso te digo que hablaba antes de la fragmentación, porque depende de las escuelas que hablamos de intereses distintos. Tanto Rubén como Mauricio tienen números, datos duros por allí que llaman la atención, son curiosos. Rubén, ¿qué tipo de experiencias tienen en cuanto a las bolsas de trabajo para graduados en la Escuela Industrial Superior, en cuanto a la oferta y la demanda y la consulta de los chicos? Bueno, desde el área de vinculación trabajamos y tenemos esta bolsa de trabajo para nuestros egresados técnicos de las 3 especialidades, construcciones, química y mecánica eléctrica. Gratamente, en el primer año de pandemia tuvimos un incremento significativo de la demanda de nuestros profesionales. Y bueno, siempre se trabaja buscando el perfil que requieren las empresas, ¿sí? Hacemos publicaciones en nuestras redes, mantenemos un contacto fluido con las empresas por varios motivos. Nosotros como escuela técnica realizamos prácticas profesionalizantes en las empresas, así que siempre tenemos esa realimentación del sector productivo. Una vez finalizados sus estudios, los estudiantes pueden recurrir a nuestra bolsa de trabajo y las empresas también lo hacen cada vez con más frecuencia, por eso es muy grato, y la idea básicamente es que se inserten en el medio productivo, puedan ejercer como profesionales para lo que estudiaron, ¿no? Mauricio, cuando hablamos de trabajo es un universo amplio porque está el trabajo formal, no formal, remunerado, no remunerado, temporario. Exactamente, sí. Cuando uno ve los números y ve la problemática esta de los llamados nini, ¿no? Ve que en realidad es un se muestra más agudo un problema que es de la sociedad en general, ¿no es cierto? Si bien hoy el desempleo a nivel general no es tan alto, pues está en alrededor de un 6, un 7%, sí existen cosas que ya todos sabemos, ¿no? Los salarios son bajos, hay altos niveles de informalidad, los establecimientos productivos tienen un bajo nivel de productividad y a veces eso genera jornadas de trabajo muy largas que no se traducen en una remuneración acorde, y esto se ve mucho más, de manera mucho más aguda en este segmento de 18 a 24 años por ahí. Sobre todo también en lo que toca a desempleo, porque si bien a nivel general es de 6-7%, en Santa Fe es de 6 y pico la última medición, en los jóvenes entre 18 y 24 es alrededor de un 15, un 16 y un poquito más alto para mujeres. También cuando uno compara la informalidad en jóvenes de este segmento etario, ve que la informalidad es el doble, que ganan poco, que tienen mucha rotación entre trabajos casi siempre de mala calidad. O sea, se dice muchas veces, bueno, los nini, estos llamados nini, que ni estudian ni trabajan, como si fuesen un grupo que no cumple ninguna función social útil. Y en realidad es un poco estigmatizante eso, la gente lo suele pensar como chicos que están en una esquina tomando cerveza. Se los asocia muchas veces en los medios de comunicación con una mirada asociada a la droga, a la delincuencia y demás. Y eso es, primero, estigmatizante y segundo, falso, porque son chicos que primero buscan trabajo y van alternando entre trabajo y no trabajo. Y segundo, cumplen un rol social, funciones de cuidado y tareas no remuneradas en sus propios hogares, que se aleja un poco de esa mirada por ahí que aparece en los medios muchas veces. Sí. Y para colmo de males, una pandemia que nos afectó de manera significativa, sobre todo en el tema trabajo, ¿no?
Claro, ni hablar, la pandemia de este grupo fue la que más le pegó, precisamente porque afectó a los sectores, al sector informal de la economía, sobre todo en lo que toca al segundo trimestre del 2020, que es cuando se ve que suben la tasa de desempleo y la tasa de pobreza en Santa Fe, sobre todo más que a nivel nacional, y precisamente por las características del empleo de este grupo fueron los más afectados. Los jóvenes, Rubén, hablan de la inserción laboral, están interesados, saben, digamos, tienen idea dónde se van a insertar, qué tipo de perfiles se está buscando hoy, digamos. ¿Tienen conocimiento o llegan con total desconocimiento? No, sí, tienen conocimiento a lo largo de toda la carrera, en estos 6 años de estudios. Lo que se hace básicamente es siempre remarcar este perfil con el que van a egresar, dónde se pueden insertar laboralmente. De hecho, en el último año de la especialidad, en el 6º año, tienen la posibilidad de hacer prácticas profesionalizantes, un ambiente controlado, digamos, con condiciones sumamente cuidadas para que sea una etapa de aprendizaje. En esta etapa de aprendizaje generalmente se hace una práctica con un tutor de la empresa, un tutor por parte de la escuela. 2 medios días trabajan de esa manera y lo hacen completando un total de 100 a 120 horas reloj con un plan de trabajo, y esto un poco los acerca al mundo laboral y a la experiencia real con los cuidados que corresponden, porque de hecho siguen cursando ese 6º año, y esto ya, digamos, les define mucho más cómo va a ser ese mundo laboral cuando egresen. Este último informe de UCA habla de una doble exclusión, ni estudiar ni trabajar, pero también tiene que ver con una cuestión de género. Es más importante el número en mujeres. Y quiero, bueno, conocer, Marcel, qué sucede con la elección de las carreras muchas veces, que tienen que ver con el género, ¿no? Sí, es una temática muy interesante para analizar y problematizar. La universidad también a lo largo de las últimas décadas ha crecido año tras año la cantidad de mujeres. O sea, hoy estamos, este año hubo 64% de mujeres en la cantidad de nuevos inscriptos para estudiar una carrera universitaria. O sea que esto demuestra que las mujeres han accedido a espacios que no siempre estuvieron, digamos, como opciones. De hecho, hace varios años atrás la universidad no era una opción para las mujeres. Es que esto es muy alentador en el hecho de ver que hoy también hay datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, datos estadísticos, que también muestran que hay un mayor número de graduación. En mujeres. De por sí, la tasa de egresados y egresadas es baja en relación a la cantidad de ingresos, pero dentro de esa tasa hay mayor cantidad de mujeres que egresan. Por ahí se podría ver algunas cuestiones que tienen que ver con las características de género, pero también observamos en esto de la distribución de género que tienen a veces los conocimientos o las áreas de conocimiento, también observamos que esto se reproduce en muchas de las universidades, diríamos que es como una constante, que hay una mayor cantidad de mujeres en aquellas áreas de conocimiento y carreras, por ejemplo, vinculadas al cuidado. Acá en nuestra universidad tenemos, en el caso de medicina, está una tasa casi de 60% de mujeres, lo mismo enfermería, obstetricia, carreras que están muy, pero muy feminizadas, bioquímica también, con terapia ocupacional, la propia carrera de bioquímica, nutrición, son carreras que tienen un alto porcentaje de mujeres en su elección. Esto por supuesto que tiene que ver con cuestiones de género, porque tiene que ver con todo un proceso que hace un niño o una niña en todo su trayecto formativo. Y esto tiene que ver el jardín, la familia, la escuela primaria, la escuela secundaria, todo. Por eso también hay que desandar esos estereotipos a lo largo de la formación de niños y niñas. Y en algunas otras carreras, si bien tenían más prevalencia el género masculino, como las ingenierías, que siempre tuvieron más tendencia a que haya más varones que mujeres, estamos viendo también que hay un crecimiento en la matrícula en relación a las mujeres. Ahora, la otra pregunta que vos me haces tendría que ver ya con, ver qué pasa después en relación a las mujeres y la varona a la hora de la inserción en el campo del trabajo, o sea, si esas condiciones de igualdad se sostienen
cuando egresan, o sea, a la hora de, bueno, insertarse en el mundo laboral, que tiene que ver con, bueno, si todavía está ese techo de cristal de que tanto se habló dentro de las teorías del feminismo en relación a que las mujeres ganan menos que los varones. Por eso te digo, las elecciones que hacen, nosotros trabajamos mucho sobre eso en los talleres, para que, bueno, para que las elecciones que hagan niñas o niños no estén referenciadas en cuestiones estereotipadas sobre determinadas profesiones, ¿no? Rubén, los pedidos de trabajo es de acuerdo a, digamos, a la calificación, o por allí tiene que ver con un perfil, no con el género, en cuanto a la experiencia de ustedes. Exactamente, digamos, y siempre nos solicitan las empresas un determinado perfil. No hemos tenido pedidos en función de género, por lo cual, digamos, entendemos que no hay diferenciación al momento de la inserción de nuestros profesionales. Mauricio, quiero volver sobre las actividades o qué tipo de rol cumplen en la sociedad estos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Hay un montón de factores que tienen que ver con esto, con el cuidado, con actividades, con gente que por allí toma un trabajo temporario, lo deja, vuelve a lo mejor sobre el cuidado de la familia, con embarazos jóvenes, con gente que tiene familia desde muy jóvenes. Bueno, ¿qué tipo de rol cumple el Estado también con ellos? Claro, sí, eso es lo que vos decías exactamente, ¿no? Esta cuestión de que cumplen trabajos no remunerados en el propio hogar, y no hay que perder de vista de que se trata mayormente de jóvenes de sectores vulnerables, ¿no es cierto? Por ahí no se están invisibilizadas sus actividades, en el sentido de que no se saben o no están registradas muchas veces, pero digamos, no es que no hacen nada, como decíamos anteriormente. Y las políticas, muchas veces hay que pensar o ver cómo es construido desde el Estado, desde la sociedad misma, la juventud o el desempleo juvenil como problema. Y hoy está construido básicamente como un problema de capacitación, en el sentido de que son estos sectores de jóvenes vulnerables principalmente, que no cuentan con las capacitaciones o los saberes, mejor dicho, las habilidades para insertarse plenamente en el mercado de trabajo. En este sentido, el Estado, desde hace años, los estados provincial, desde los municipios, desde el Estado Nacional también, han desarrollado una batería de políticas públicas muy amplias. Hoy el más conocido es el Progresar y demás, que han funcionado para contener la situación de alguna manera, porque vemos que las cifras son más o menos constantes a lo largo de los años, pero que por ahí fallan un poco en la articulación o en el enganche entre la formación que brindan y la inserción después en el mercado de trabajo. Habría que preguntarse por qué o qué es lo que pasa ahí que no logran esos programas o esas respuestas del Estado hacer que los destinatarios o los beneficiarios de esos programas efectivamente luego consigan una inserción plena en el mercado de trabajo, ¿no? Afortunadamente, bueno, tanto las instituciones educativas como CONICET estudian, digamos, la problemática y ponen en números para que estas políticas, digamos, estén orientadas, porque si no de nada serviría, ¿no? Marcela, imagino que por allí es un gran paso de la secundaria al nivel superior, pero imagino también del nivel superior, ya viendo, digamos, el panorama, el horizonte de ser egresados, de ser graduados, muchos buscan un trabajo afín, otros por allí, bueno, buscan un trabajo para poder solventarse económicamente, para después ingresar al mundo laboral que han elegido. ¿Cómo es ese universo de la persona que ya termina una carrera universitaria? Mira, tan complejo como el universo del trabajo mismo, porque hoy la verdad que ya los trabajos han cambiado muchísimo. Entonces, tal vez esa idea que tienen al inicio de la carrera, que es, bueno, cuando estudie tal, no sé, voy a estudiar abogacía y sé que se imaginan trabajando en un estudio jurídico, trabajando a lo mejor en tribunal. Entonces, eso también hay que trabajarlo mucho en el ingreso, porque, bueno, el campo laboral y las posibilidades hoy son infinitas. Entonces, a veces lo que la universidad te da son herramientas, instrumentos, habilidades, aprender todo el tiempo. Entonces, el mundo laboral cambió muchísimo, las formas de trabajar cambiaron muchísimo, y ese creo que hoy es la gran dificultad por la que estamos atravesando, y que quien hoy está de alguna forma en esa situación de no encontrarle la vuelta es la escuela, en el sentido que
Bueno, hace poco salió una noticia que fue bastante rimbombante en los medios de comunicación, que bueno, una empresa automotriz buscaba empleados, que en el caso fue de Toyota, y que no había logrado, digamos, que se presentaran aspirantes que mínimamente tuvieran algunas habilidades que debían tenerlas, como comprender, leer y escribir un texto, o algunas operaciones matemáticas básicas, además. Y esta es una gran dificultad por la que está atravesando el sistema educativo, la escuela en general. Bueno, quienes se dedican también a estudiar, en este caso especialistas en la cuestión, también se planteaban cómo puede ser que un niño o una niña esté 13 años, porque hoy tenemos una escuela que es obligatoria, o sea, tenemos una escuela que dura 13 años de obligatoriedad a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional, y esto no puede garantizar que egresar de quinto o de sexto año, bueno, uno pueda darles un texto y puedan comprenderlo. Entonces, evidentemente, también estamos con una situación de una escuela que también fue pensada hace 100 años atrás, con una lógica distinta, con una organización curricular compleja, digamos, muchas materias, tienen, no sé cuántas materias son en cuarto, quinto año, 13, 12, 10, o sea, un número importante. La falta a veces de trabajo interdisciplinar, que es un problema que la escuela aún tiene que resolver, y que el mundo laboral o el mundo del trabajo es una condición básica, el reconocimiento del trabajo con otro, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, las tecnologías, o sea, hoy hay como muchos desafíos que se presentan a la escuela y que, bueno, y la universidad también las tiene. Entonces, en ese trayecto que hacen en la formación profesional, van también encontrando distintos campos y también por ahí esa profesión que estaba tan pensada en su inicio de una forma encorsetada, encuentra otras salidas. Entonces, bueno, son múltiples, pero también el mundo laboral creo que ofrece hoy otras posibilidades. Y una de las dificultades creo que la escuela tiene es dar respuesta a esto, ¿no? Ayudar a pensar en un pensamiento mucho más complejo de la resolución de los problemas, y esto es un desafío de estos tiempos, y la universidad lo tiene, y de hecho estamos trabajando muchísimo con las escuelas. La universidad tiene bueno, muchos años de trabajo con las escuelas secundarias en lo que es articulación, pero en el año 2018-2019, lo cortamos un poquito por pandemia, en el 2020, pero trabajamos mucho con un proyecto que se denominó Nexos, que seleccionamos entre 40 y 50 escuelas, que justamente son escuelas que no tenían entre sus egresados muchos de ellos que elijan seguir estudiando y que no nos eligen como opción, no eligen la universidad como opción. Entonces, bueno, el desafío fue trabajar con esas escuelas para acercar de alguna forma la universidad y que no la vean como algo tan alejado a su mundo. Y la experiencia en números creo que habla muchísimo, porque en ese momento participaron en el aula escolar, estoy diciendo, o sea que era un docente de la universidad y un docente de la escuela secundaria trabajando en forma conjunta, colaborativa, en un proyecto que en ese momento fue un curso de ingreso que se llamaba Ciencia, Arte y Conocimiento. Entonces, esa era la excusa de trabajo, pero nosotros trabajamos un docente de la universidad y un docente de esa escuela. Y le planteamos el desafío que si ellos aprobaban Ciencia, Arte y Conocimiento, ya tenían un curso para ingresar a la universidad. De 855 jóvenes que participaron en la experiencia, 530 aproximadamente lo aprobaron al curso y 333 chicos se inscribieron en carreras universitarias. Y también hicimos este trabajo que yo te decía de comunicar que pueden estudiar, porque también hay cierta pobreza en relación a la información que ellos manejan. Entonces, cuando llegan a quinto o sexto año, uno les pregunta, bueno, ¿qué te gustaría hacer o qué te gustaría estudiar o qué carreras conoces que se estudian en la UNL? Y siempre se van hacia las más tradicionales, entonces son 5 o 6 dentro de su abanico y decimos, mira que hay como 140 carreras y además les contamos que te pueden estudiar a distancia, presencial. Entonces ahí también aparece el juego, la educación a distancia, las tecnicaturas, que son carreras cortas y que también a veces son un primer pasito para que después se animen a seguir una carrera un poco más
más intensa, bueno, son muchas cosas. Es importante que los chicos tengan las herramientas, tengan la información y nosotros también como sociedad aproximarnos al tema, conocer, saber qué tipo de actividades realizan, por qué. Y bueno, vamos a compartir un breve corte y después vamos a pensar, reflexionar posibles soluciones. Estamos en el Paraninfo, un espacio para construir conocimiento, hoy hablando de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, de acuerdo a este informe de la Universidad Católica. Bueno, estamos aquí con los invitados y a modo de conclusión les quiero pedir por allí, bueno, ¿qué reflexión hacen de lo que puede llegar a pasar con el impacto de estos jóvenes y por allí qué cosas se podrían apuntalar desde los distintos roles, ¿no? El Estado, las instituciones, la casa, el hogar también, ¿por qué no? Totalmente. Bueno, un gran desafío, entiendo que está en la agenda de la política educativa, que tiene que ver con revisar la escuela secundaria. Es necesario revisar. Hoy hay un montón de temas de agenda, aparecen mediatizados con esto que impacta, si pasar de años sin rendir, llevándose no sé cuántas materias. Esto es un tema que hay que trabajarlo, porque esto no quiere decir que la evaluación no tiene que estar presente. Tenemos que seguir evaluando porque la evaluación es una herramienta sumamente útil en educación. Pero también tenemos que revisar el formato de la escuela. Tenemos que revisarlo porque evidentemente no está dando respuesta a nuevos jóvenes. O sea, estamos ante nuevas juventudes que se manifiestan, se comunican, aprenden de diferentes maneras. Entonces también la escuela, en ese sentido, tiene que acomodarse a estos nuevos tiempos. Esto implica nuevas prácticas pedagógicas, de qué manera impactan las nuevas tecnologías, que son, digamos, herramientas muy valiosas, muy importantes para la educación y que quienes no las adquieran, lamentablemente van a quedar excluidos. Entonces no podemos permitir que esto ocurra. Esto necesita, por supuesto, inversión, un Estado presente, realmente presente, no solamente a través de la legislación, como a nivel de discurso, no, el Estado tiene que estar presente para que justamente quienes más necesitan el acceso a Internet, a dispositivos tecnológicos, a distintos espacios de aprendizaje, lo puedan tener sin tener que pagarlo. Esto es fundamental y por eso es importante que todas las escuelas se conecten a partir de estas nuevas ideas. El trabajo interinstitucional es fundamental, o sea, la universidad tiene que vincularse fuertemente con el nivel secundario con el primario. O sea, tenemos que tener un sistema educativo que sea un sistema, no como partes, ¿no? Esto se gana justamente con el diálogo. Es decir, tenemos que apuntar a una nueva pedagogía, sin duda, que también acomodándose a estos nuevos tiempos que nos demandan estar permanentemente aprendiendo. O sea, los docentes tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo. Pensaba Rubén también en vincular la institución con el mundo privado, con las empresas, con el sector laboral, ¿no? Seguir apuntalando allí, ¿no? Sí, se trabaja constantemente con esto, siempre en nuestro caso particular, por la formación que tienen nuestros estudiantes y esta necesidad de tener el contacto con ese medio productivo, bueno, nos lleva a que estrechemos vínculos con las empresas. Bueno, desde ya a través siempre de convenios marcos, de acuerdos específicos de práctica, manteniendo este contacto también para bolsa de trabajo y bueno, desde ya también a través de todo lo que es padrinos de UNL. En el caso de la educación técnica, digamos, también siempre se requieren muchísimos insumos, la constante inyección de tecnología para no quedar desfasado con el medio productivo. Y bueno, a nosotros nos viene muy bien también esto del chico que va a hacer una práctica a esta empresa para ver cómo está preparado para afrontar ese desafío laboral. Bueno, y también esa realimentación que trae cada día cuando ingresa a su curso y por ahí discute sobre alguna situación o algún problema que se planteó en la empresa. Tiene una dinámica, digamos, muy particular la educación técnica en este aspecto, incluso dentro de lo que podemos decir que fue la etapa de pandemia, donde estuvimos trabajando en forma virtual, bueno, eso tuvo dentro de lo que podemos analizar un impacto positivo, ¿no es cierto? Esto de
de incorporar mucho más la tecnología, incorporarnos a un entorno, a la virtualidad en esta condición extrema que pasamos y bueno, y a poder llevar también esto cada día al aula, digamos. Hoy en día en la escuela estamos incorporando televisores, tenemos toda una red de conectividad como para que se pueda utilizar todo esto que se generó en pandemia, incluso todo lo que fue el material, digamos. O sea, no teníamos un aula presencial. El segundo año, digamos, de pandemia, en los primeros meses, teníamos todo un formato de aulas virtuales, ¿sí? Organizado a través de una plataforma. Y esto nos permitió desarrollar muchísimo material que, bueno, hoy lo podemos emplear en cada una de las clases que hacemos en forma presencial, ¿no? Mauricio, imagino que vamos por la positiva, con el estímulo, con la calidad educativa, con herramientas que nos permitan, digamos, encargarnos de los jóvenes, ¿no? Sin duda, que toda instancia de capacitación, toda política pública que apunte a la inserción laboral de los jóvenes, o sea, del Estado, de la universidad y demás, desde la propia escuela secundaria, como comentaba recién Rubén, es bienvenida, es positiva. Sin embargo, o sea, hay que tener presente que esta problemática social no va a conseguir una solución si no se encuentra un modelo de desarrollo económico sostenible y a largo plazo. Son procesos a largo plazo. Y tampoco pensemos que esto se puede llegar a solucionar en el corto plazo, ni que es fácil solucionarlo tampoco. Sí, solo con buena voluntad. Así que, bueno, les agradezco el hecho de pasar por aquí, por Paraninfo, y hablar de este tema que nos interesa. Nosotros volvemos el próximo viernes, 12:30 en vivo por la pantalla de Litus. Buenas tardes.